Buenas tardes, vamos a comenzar el taller de hoy de nuestro segundo ciclo de Educación no sexista. El taller que hoy día nos corresponde es Dimensiones sociológicas y políticas de la sexualidad. El profesor de esta o coordinador de este taller será Francisco Vidal, lo dejamos con ustedes. Voy a silenciarlos a todos y vamos pidiendo la palabra por la manito por acá, por el chat. Los dejo entonces con Francisco. Dame un minutito, Francisco, para silenciar y comenzamos. Ya estamos, Francisco. Pues ya tienes tu micrófono habilitado. Ya, buenas tardes. Comenzamos otra vez, le damos continuidad un poco al taller que comenzamos la sesión anterior. Voy a compartir pantalla. Ya, bueno, estábamos viendo, terminamos de ver las dimensiones de la sexualidad que proponía Mastry y Johnson, y después veíamos que lo que se proponían eran dos dimensiones adicionales. Una dimensión sociológica de la sexualidad y después una dimensión política de la sexualidad. En esta primera dimensión sociológica vamos a ver tres aspectos: la influencia de movimientos sociales en el ámbito de la sexualidad, las características propias de la sociedad moderna que influyen en la sexualidad, en el género, y los cambios en las conductas y prácticas sexuales. Y después vamos a ver la dimensión política. Esto lo vimos en la sesión anterior muy rápidamente. Vamos a hacer un pequeño resumen por si alguien no estuvo. En esta dimensión sociológica, entonces, lo primero es la influencia de movimientos sociales en el ámbito de la sexualidad. Y el primero que sale ahí, evidentemente, es el movimiento feminista, con las reivindicaciones, y primero del derecho al voto y derecho a la educación, y posteriormente se instala el tema de la igualdad en el ámbito sexual, dado que la sexualidad no es considerada por la sociedad de igual manera entre hombres y mujeres, por lo tanto eso es un aspecto vinculado al sexismo. Y también una de las cosas que veíamos era cómo se instala el concepto de género, y primero desde la investigación con las personas transexuales, y posteriormente, o sea, con las personas que nacen con dos sexos, y posteriormente desde la academia con la instalación del concepto de género. Y paralelamente a esto es algo que no dije la otra clase, se empieza a instalar el tema de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Y cómo se instala este tema? Básicamente esto parte hace un par de décadas, a partir de las conferencias de población, en términos de cuántos somos en el mundo y cuántos vamos a crecer en 10 años, en 20 años, qué sé yo. Entonces de ahí se empieza a instalar la necesidad de que los países regulen un poco la reproducción de acuerdo a su nivel de población. Pero posteriormente este foco empieza a cambiar y se empieza a instalar el tema de que las mujeres pueden decidir si quieren o no tener hijos, y cuántos hijos van a tener, cuál es el espaciamiento que debe haber entre los hijos, y no dejarlo a la voluntad divina. Entonces esto implica un alejamiento nuevamente del tema de la religión. Y también los derechos reproductivos para el hombre. Se instala después en el sentido que los hombres, y también a partir del acto reproductivo, tienen que hacerse también responsables de lo que ahí ocurre. Entonces los papitos corazón acá evidentemente es un atentado a los derechos sexuales y reproductivos. La reproducción no es solamente tener sexo y procrear, es hacerse cargo. Y las masculinidades vienen ahí, con una cita. Y primero voy a hacer un breve resumen de la masculinidad. Entonces, una vez que se instala el concepto de género, es decir, se diferencia del sexo. Sexo somos hombres y mujeres, machos y hembras. Pero ¿qué ocurre con eso? A partir de eso la sociedad ha construido
una cierta forma de ser hombre y una cierta forma de ser mujer. Las mujeres son como calladitas, que son del espacio de la casa, ellas no salen al mundo porque no está bien que las niñas salgan. Entonces hay una serie de diferencias que empiezan a construirse a partir de la diferencia sexual. Y como nosotros vivimos en la sociedad, nos hacíamos raciocinios de que si los hombres salen de una manera y la mujer de otra, es porque los criamos de una manera y a las mujeres de otra. No es que naturalmente, por el hecho de que tenga el miembro sexual masculino o el aparato femenino, eso no va a significar que ellos tengan que ser de una determinada manera. Entonces ahí empieza a cuestionarse el movimiento del heterosexismo. Bueno, la masculinidad entonces es, por ejemplo, donde empezamos a ver un cambio. Y por ejemplo hay un estudio sobre adolescentes. Un poco a diferencia de los más adultos que como han vivido otro mundo, son evidentemente más machistas y que lo que podrían ser los más jóvenes. En este sentido lo que estamos planteando es que se está experimentando un cambio en la forma de ser hombre también. Y por ejemplo este estudio de Matamala y Rodríguez, voy a mandarle todas las referencias bibliográficas un ratito más. Dice que entre adolescentes lo que hay es una masculinidad semi-tradicional y que se caracteriza por una mezcla de intención entre aspectos de una masculinidad tradicional, arraigada en costumbres machistas, con rasgos de una masculinidad emergente o alternativa, fundada en los principios de respeto y equidad entre hombres y mujeres. O sea, en las personas jóvenes se está dando un cambio. Y puede que si lo medimos a nivel de sociedad, ese cambio no esté completamente instalado, pero ya vemos que se empieza a producir este cambio. Y acá quedamos el tema de las disidencias sexuales. Bueno, y primero, ¿disidencia de qué? Disidencia del modelo heteronormativo, de que hay una sola forma de enamorarse y de tener sexo, que es el modelo heterosexual. Y por lo tanto esto abarca muchos aspectos, o sea, uno tiende a pensar en disidencia sexual fundamentalmente la homosexualidad, pero está el lesbianismo y hay múltiples otras formas a partir del género, y que uno ni siquiera puede identificar si esta persona es masculina, femenina, porque y tiene elementos de ambos géneros. Virusa ¿no? No entendí. Es que está silenciada, pero con la mano levantada. Ya. Sigo entonces. Bueno, entonces la disidencia sexual incorpora la totalidad de lo que antes entendíamos por diversidad sexual. Y un poco la historia de las disidencias sexuales o de la diversidad sexual es reciente, porque efectivamente siempre ha habido homosexuales, siempre ha habido lesbianas, pero a partir un poco de los controles y las restricciones que le impone la sociedad, no se habían organizado ni habían visibilizado sus derechos. ¿Esto cuándo comienza a pasar? Esto comienza a pasar más o menos en los años 60. Y cuando en algunas partes, en algunos estados de Estados Unidos, empieza a haber una cierta apertura a la homosexualidad. Entonces tenemos estados como San Francisco, y que ellos no tienen una visión negativa de la homosexualidad, sino que al contrario, hay una visión, lo que hoy día entendemos como gay friendly, o sea que son amigables con los homosexuales, que no ponen ningún obstáculo a que anden los homosexuales en la calle, las lesbianas, anden de la mano, se besen en la calle.
Y a partir de esto, ¿qué es lo que empezó a pasar? Empezó a pasar que desde distintos estados de Estados Unidos, los estados más conservadores, y también de muchos países latinoamericanos, empezaron a emigrar homosexuales hacia estas ciudades donde empieza a haber una mayor tolerancia hacia la disidencia sexual. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Que en ciertos estados empezó a haber una sobrerepresentación de la comunidad homosexual. Es porque estaban los homosexuales que nacieron en ese estado, pero estaban todos los otros homosexuales, lesbianas que empezaron a llegar de otros países de América Latina y de otros estados de Estados Unidos. Entonces empieza a haber una cierta cantidad de población homosexual bastante importante. ¿Qué es lo que empieza a pasar con esto? Un poco a partir del capitalismo y el mercado, dado que existe una cantidad importante de población homosexual, que comienzan a haber lugares de entretención para homosexuales. Bares, restaurantes, cines, discotecas, pubs, y todo lo que uno pueda pensar que son lugares donde la gente va, o a entretenerse o va porque quiere conocer a alguien. Además que en este tiempo también empieza a haber un cierto estallido de la libertad sexual homosexual, que es un poco más frecuente que lo de las parejas heterosexuales. Oye, no alcanzo a ver el chat. Yo lo estoy viendo, Francisco. Yo lo veo. Ah, ¿está ahí acá? Ya, vale. Eso, yo lo veo. Devanir era el que hizo el curso de masculinidades. Bueno, ¿y qué es lo que empieza a dar? Bueno, evidentemente, frente a esto estábamos todavía en una sociedad un poco conservadora en general. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? Que a estos lugares donde empiezan a asistir los homosexuales, empiezan a llegar los caballeros de verde, los carabineros, y se empiezan a llevar detenidas a las personas. Esto pasa varias veces, o sea, de hecho yo lo viví acá en Chile, donde de la discoteca las personas se las llevaban. Vergüenza tener una mamá así, pero no es sano. ¿Cómo? Dale nomás, Francisco. Dale nomás, Francisco. ¿Sí? Ya. Bueno, y las personas empiezan a preguntarse, oye, ¿y qué es lo que está pasando? O sea, ¿hasta qué punto vamos a permitir que nos sigan llevando cuando trabajamos toda la semana, el fin de semana, lo que queremos es salir a conversar, tomarse un trago, bailar, qué sé yo? Y ¿qué es lo que empieza a pasar? Que nos empiezan a llevar detenidos los carabineros. Entonces, cada vez más los homosexuales están así como más, con mayor rabia contenida. Entonces, conversación tras conversación, empiezan a organizarse y empezar a pelear por sus derechos. Entonces, ¿y qué es lo que dicen? Ya, si los carabineros vienen allá este fin de semana, como ya nos han llevado una infinidad de veces, bueno, vamos a estar acá y vamos a pelear con ellos, y vamos a estar con palos esperándolos. Bueno, llega el próximo fin de semana y efectivamente van todos los homosexuales a un bar Stonewall, que es muy conocido, y llegan los carabineros y se arma efectivamente una pelea entre homosexuales y carabineros que fue de proporciones. Evidentemente los carabineros salieron arrancando. Y un poco, ¿qué es lo que empezó a pasar a partir de esto? Lo que pasó en ese bar, en el mes de junio de 1969, se empezó a repetir posteriormente en otros lugares, en otras ciudades, en otros estados, y finalmente empezó a ocurrir en Europa y en distintos lados. Entonces, esto permitió esta pelea entre homosexuales y carabineros en el bar Stonewall en 1969, fue lo que detonó hasta cierto punto que los homosexuales comenzaran a organizarse y a defender sus derechos, que es lo que
se celebra en todo el mundo como la marcha del orgullo gay. Ahora, digamos, ampliándolo a las disidencias sexuales. ¿Qué queda en el camino? Bueno, la discusión sobre el matrimonio igualitario, y que es un tema pendiente, y bueno, la homofobia presente en la sociedad, porque todavía existe crímenes de odio, y todavía el día de hoy hay homosexuales, lesbianas, transexuales, y que son asesinados. Y son asesinados por odio, porque la gente rechaza lo diferente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En el fondo, concientizar respecto de los derechos de las personas. Y evidentemente las personas que cometan esos crímenes de odio deben estar tras las rejas. Y como debiera ser. Y también empieza a surgir el tema del SIDA en los años 70. Les converso un poco de la historia del SIDA. Esto empieza a aparecer no se sabe bien exactamente cuándo, porque pueden haber habido casos anteriores y no se detectaba. ¿Por qué? Porque empiezan a llegar a los hospitales personas con enfermedades que se creían ya absolutamente superadas. Y además, con unas defensas bajísimas. Y los médicos decían, bueno, ¿y esta persona qué onda? ¿Qué le pasó? Bueno, y la persona moría. Y como no hay en Estados Unidos, por ejemplo, un circuito donde todos los hospitales se comuniquen y por lo tanto puedan ir diciendo las características de los pacientes, uno que llama al otro, que sé yo, diga, oye, ¿sabes que nos están llegando pacientes extraños porque empiezan a morir en un estado francamente calamitoso, con las defensas inexistentes? ¿Qué es lo que tendrán? Y de ahí se empiezan a dar cuenta que la mayor parte de los pacientes que empiezan a llegar a estos hospitales tienen una característica común. Son hombres y son homosexuales. Pero sin saber todavía ni siquiera las vías de transmisión. Ni siquiera tenía el nombre. La prensa se refería al SIDA como el cáncer rosa. Incluso muchos hablaban de que esto era un castigo para la homosexualidad, qué sé yo. Bueno, y paulatinamente empezó a encontrarse que a través de la ingesta de algunos medicamentos, lo que en su momento fue la biterapia, las personas mejoraban su sistema inmunológico. Y cuando ya teníamos el test para detectar el SIDA, que en un momento tampoco había, o sea, no había un test que yo me pudiera hacer en algún lugar para que me diga si tengo el VIH o no. Eso vino después. Así como también vino después y todo el tema de determinar qué exámenes habría que realizar a la persona, que son dos, carga viral y CD4. La carga viral es la cantidad de virus en la sangre y los CD4 es la cantidad de defensas que la persona tiene. Yo no sé si ustedes recuerdan que, por ejemplo, acá en Chile, cuando se empezó a instalar unas clínicas, porque había que instalar clínicas, porque eran muchas las personas que llegaban, y la familia muchas veces no lo quería tener tampoco en las casas, porque además no sabían cómo manejar la situación. Entonces se creó una clínica que atendía a personas con VIH. Bueno, esto con el rechazo absoluto de los vecinos no querían saber, el sidario, qué sé yo, salían con pancartas, no queríamos a los idosos acá. Una historia atroz. Se crea además una organización de personas con VIH, biopositivo, y que empezó a luchar porque en Chile hubiera tratamiento para las personas con VIH. Ya en aquel tiempo estaba la conocida triterapia, que era mejor que la biterapia, y en ese momento no se sabía, pero efectivamente las personas las mejoraban notoriamente. Y tú le empezabas a dar la triterapia a una persona y la persona bajaba su carga viral, aumentaban sus defensas. Ahora, ¿cuánto iba a durar? En ese momento nadie sabía, porque estábamos haciendo historia. Bueno, empezó a pasar el tiempo y se empezó a ver que esta mejoría era sostenida en el tiempo. Y después, como ya les comenté, empezó a descubrirse que no solo la terapia era adecuada para
mejorar el sistema inmunológico de la persona y que la persona no enfermara de las distintas patologías, sino que además impedía la transmisión del virus. Es decir, una persona con VIH no transmite el virus a otra persona si esa persona está en tratamiento. Entonces, una política preventiva del VIH, que en este país no existe, lo que debería considerar es darle la terapia a las personas, no solo para que las personas mejoren, todos queremos que mejoren evidentemente, pero no solo para eso, sino también en términos de prevención. Porque si tenemos la mayor cantidad de personas con VIH medicalizadas, esas personas no transmiten el virus. Entonces, esa es una de las grandes deudas. En Chile se empezó a instalar. Hay algunos hospitales que ofrecen esta terapia, incluso, por ejemplo, en casos de violaciones, también se ocupa. Si una mujer fue violada, por ejemplo, además de los exámenes vinculados al embarazo, infecciones de transmisión sexual, le empiezan a dar inmediatamente el tratamiento para el SIDA. Esto no requiere que la persona lo tome de por vida. Si una persona tuvo sexo sin protección, esta persona puede tomar durante un mes el tratamiento antirretroviral y esa persona no lo adquiere. Ahora, si es antes, por ejemplo, si yo pudiera planificar mi vida sexual y digo, ya este sábado me voy a encontrar con tal persona y voy a tener sexo, yo puedo tomarme la pastilla antes, 3 días antes, y en caso de que se rompiera el condón o que hubiese una práctica de riesgo, esa persona no lo va a adquirir. Entonces el tratamiento para el VIH no solo es para mejorar a las personas, sino que además es para impedir la transmisión. Igual va a echar una miradita al chat. Círculo Montini, efectivamente. Instaló el tema de la discriminación. Sí. ¿Cuál es la realidad hoy del VIH? En Chile, nadie sabe. ¿Por qué? Porque, bueno, como hemos estado en pandemia, pues viene el estallido social, nadie se ha preocupado del tema del SIDA. Ni siquiera ha habido lo más mínimo que son las campañas de prevención. Entonces hay un virus que se transmite así como el COVID, pero esto se transmite a través de relaciones sexuales y no les damos ninguna importancia. Alguien podría decir, sí, pero a lo mejor no hay tantas personas en esa situación. Es que no lo sabemos porque ni siquiera hay informe epidemiológico. Chile fue calificado como uno de los 10 países donde más crecía el SIDA. Y nosotros eso no lo sabemos, porque no lo estudiamos. Los datos con los que se trabajan son de habitualmente 3, 4 años atrás, a veces los informes. Entonces, y este es un tema político, porque son los políticos y las políticas las que están a cargo de la legislación. Entonces, el examen de VIH debería estar mucho más disponible, accesible a las personas. Si las personas saben en una etapa temprana su diagnóstico, lo más probable es que esas personas logren acceder a los tratamientos en forma temprana y no tengan que llegar a los hospitales absolutamente complicados de salud, delgados como esqueletos, en silla de ruedas, etcétera. O sea, ahí tenemos una deuda con nuestros jóvenes, porque son principalmente ellos los que tienen sexo sin protección. Y también hay de todo, pero fundamentalmente el tema de los jóvenes es un tema que debiese interesarnos. No puedo avanzar la página. Ahí. Ahora, cambios en la sociedad moderna. Sí, efectivamente, gratis en Chile la terapia. Pero yo no sé cuán accesible sea. En principio existe. Si una persona va al servicio de salud
y dice que tuvo una relación sexual sin protección, que se rompió el condón o que fue objeto de una violación, en el servicio deberían darle el medicamento. Así está estipulado. Yo no sé, desconozco cómo funciona en la práctica. Creo que hay el único dato que logré conseguir es que había muy pocas personas que estaban en esa situación. Pero yo creo que es súper importante que a los jóvenes les digan que pueden tener sexo, porque los jóvenes van a tener sexo igual, si en el fondo esta concepción es tradicional de que los jóvenes no tengan sexo, los jóvenes van a tener sexo igual, les digamos lo que les digamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es poner a su disposición todos los mecanismos preventivos posibles. Y dentro de esto está la terapia antirretroviral. Algunos le dicen el condón químico. Pero es un tema que hace falta tratar porque la gente lo desconoce. Y gran parte de la discriminación hacia las personas con VIH se explica porque creen que los van a contagiar. Entre comillas, el contagio, porque en el caso del SIDA, la palabra correcta es transmisión, no contagio. El resfrío se contagia. Yo si estoy resfriado y me subo al metro y estornudo cerca de alguien, qué sé yo, puedo contagiarlo. El COVID es contagiable. Pero el VIH, a tener ciertos mecanismos a través de los cuales se transmite, que fundamentalmente es la relación sexual, entonces no podemos hablar de contagio. Y porque el contagio implica que yo si voy pasando cerca de alguien y que tenga el virus, yo lo puedo adquirir. Entonces la palabra correcta es transmisión. Ya, seguimos. Entonces después, cambios en la sociedad moderna que influyen en los cambios en la sexualidad, en las relaciones de género. Lo primero es que hay cambios en las concepciones del amor. Como era concebido el amor antes, era lo que todos conocemos como amor romántico. Que el amor romántico en su momento fue un amor absolutamente revolucionario. ¿Por qué? Porque pone la voluntad de las personas en la toma de la decisión. Y como era antes, que eran las familias las que decidían con quién se casaban los hijos o la hija, de acuerdo fundamentalmente a intereses vinculados muchas veces a lo económico. Incluso a las chicas se les decía, o sea, tiene que hacerlo por tu familia. O sea, ella tiene que casarse a veces con una persona mayor, con quien no tiene ningún interés en lo absoluto, tiene que casarse, bueno, por la familia. Bueno, esto en un momento dado empieza a cambiar y se empieza a instalar el amor romántico, el hecho de que las personas puedan decidir por su propia voluntad con quién se quieren casar y con quién no. La característica fundamental de este amor romántico es el para siempre. O sea, yo una vez que me enamore voy a conocer al príncipe o la princesa de mi vida y voy a estar toda la vida con esa persona. Lo cual evidentemente es fantástico, si es posible, digamos. Y en contraposición a esta idea, Giddens, un sociólogo inglés, él plantea que el amor romántico ya murió, ya no existe, y que lo que existe es el amor confluente. Un concepto medio extraño por la palabra poco habitual. Pero ¿qué es el amor confluente? Es un amor que se distancia de la idea del para siempre propio del amor romántico y pone el hoy en el centro de la discusión. Yo te amo ahora, en 10 años más, no sé. ¿Y esto por qué? Porque un poco ha cambiado toda la sociedad. Yo, por ejemplo, yo siempre comento que yo vengo de una familia donde hubo amor romántico, o sea, mi papá, qué sé yo, trabajaba, mi mamá estaba dueña de casa, preocupada de los hijos, estuvieron juntos hasta el día de su muerte,
Si me preguntan si eso estuvo bien, sí, estuvo bien, que era bonito. O sea, el hecho que no se separaran, qué sé yo creo que fue bueno. Pero uno se pregunta también, ¿habrá sido realmente bueno para ambos? No sé, mi mamá era igual como que le crujía la cabeza. Y en el fondo yo de repente pensaba, no sé, y esto de haberse quedado en la casa, no haber estudiado, estar dedicado a los hijos, hacer la comida, ¿habrá sido lo mejor para ella? Entonces, todo tiene sus distintas formas de verse. Y lo otro es que el amor confluente, a diferencia del amor romántico, que es fundamentalmente heterosexual, el amor confluente se abre a otros tipos de relaciones, y que no necesariamente van a ser heterosexuales. Si uno ve, por ejemplo, las películas, los libros de años atrás, de la década del 50, o sea, lo que te mostraban era un poco eso. Y bueno, si a mí me preguntan si esto es mejor o peor, es que esto no puede calificarse como mejor o peor, simplemente cambió. Porque las personas cambiaron, porque la sociedad cambió, y las personas actualmente, es difícil, no es imposible, pero es difícil que, no sé, a los 25 años puedan comprometerse para el resto de la vida. Ojalá que sea así, ojalá que si se va a casar con esa persona, qué sé yo, ojalá que dure lo más que se pueda, pero ojalá para siempre, pero a uno le cabe la duda si eso es posible o no. Un poco lo mismo plantea Eva Illouz, que ella se refiere al amorío, pero también comparte con Giddens en el fondo la idea de que en la actualidad el amor romántico ya no es que no exista, pero es menos frecuente, no es el tipo de amor principal. Y otra característica que ella agrega es que en el caso del amorío yo puedo tener distintos amoríos. No es necesario que tenga así como el amor de mi vida. No, sino que puedo tener distintas personas con las cuales en el transcurso de mi vida me he relacionado y he tenido amoríos con esas personas. Y este amorío se distancia además un poco de estas concepciones del amor como esta cosa fría, qué sé yo, que si la persona te dejó, tú vayas a ser infeliz el resto de la vida y que no encontráis que tu vida tenga sentido sin esa persona. Eso ya en el amorío ya no ocurre. Eso era propio del amor romántico. ¿Por qué? Porque las personas se proyectaban con su pareja para toda la vida. Hoy en día son más difíciles. Otra idea que también plantea Zygmunt Bauman son que en la sociedad actual, que él habla de las relaciones de bolsillo, relaciones propias de la sociedad actual que tienen la característica de ser líquida. ¿Por qué líquida? Porque ya no tenemos los grandes referentes que teníamos antes, los partidos políticos, los sindicatos, las clases sociales. Así que en el fondo todo lo que antes era sólido, todas las cosas de las cuales nosotros podíamos agarrarnos, ya no existen. Entonces, todo eso se va entre los dedos. Y por eso un poco la idea de lo líquido. Y Bauman plantea que en esta modernidad líquida, lo que hay son relaciones de bolsillo. Relaciones que yo puedo sacar, si me interesa sacarla, o las puedo guardar en el bolsillo si eso es lo que me interesa. Además, estas relaciones se caracterizan por la transitoriedad también. Entonces, yo puedo tener una relación con una persona e incluso puedo tener de amante a otra persona. Uno no está diciendo que esto sea bueno, que esto sea lo deseable, que esto sea rico. Estamos haciendo un análisis de cómo se comportan las personas en la sociedad moderna. Lo otro, hay un cambio en las relaciones de género. Siguiendo también un poco a Anthony Giddens, él habla de una relación pura. ¿De qué se trata esto? Se trata de que las personas establezcan relaciones
horizontales entre ellas. Ya no está esta relación vertical donde el que manda es el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es el que trabaja y el hombre es el que lleva el dinero a la casa. Ahora, con el ingreso de la mujer al mundo laboral, que eso produjo un cambio enorme. ¿Por qué? Porque la mujer ahora también trabaja, y si hay una desaveniencia o algo, bueno, echará al hombre o se irá ella. Ahora lo puede hacer. Antes, por ejemplo, volviendo un poco a pensar en el caso de mi mamá, si mi mamá a los 45 años hubiera decidido separarse, en el caso de que no estuviese contenta con mi viejo, ¿y qué hubiera hecho? En 45 años, no tiene estudios superiores, terminó cuarto medio, tiene 45 años, no tiene experiencia laboral, ¿en qué va a trabajar? Entonces, esto del acceso de la mujer a la educación y al mundo laboral ha sido un tema absolutamente central. Y por lo tanto, en esta relación pura, en esta relación de igualdad emocional y afectiva, hay también el proceso de negociación respecto de qué se quiere o no se quiere hacer. Yo ya no tengo, el hombre ya no le impone a la mujer las cosas, sino que las cosas deben ser negociadas. O sea, llegar a ciertos acuerdos respecto de algo. Tú quieres hacer tal cosa, yo quiero esto otro, entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Llegar a acuerdo. Esa es la característica principal de la relación pura. No hay imposición. Y por lo tanto, vinculándolo un poco al punto anterior, o sea, al punto que viene, hay una democratización en el acceso al placer. ¿Por qué? Porque ya se instaló el tema del placer sexual para ambos. Antes, en sociedades anteriores, pero que conviven con esta, la idea era que la relación sexual era el hombre el que se tenía que satisfacer. Y muchas veces, y qué sé yo, una vez que el hombre eyaculaba, se acababa la relación sexual. Y nadie se preguntaba, oye, y la mujer, acá hay dos personas, entonces estas dos personas tienen que llegar a ambos al placer sexual. Y esto es muy reciente. Yo recuerdo que más o menos cuando empecé a trabajar en esto, con hace 20 y tantos años, recién se estaba instalando el tema del placer sexual femenino. Y se empezó a instalar a partir de qué? Un poco a partir de que empezó a salir en los estudios y que se hacían, que las mujeres declaraban un bajo grado de placer sexual. Las jaquecas. Meg Ryan en la película Cuando Harry conocía a Sally, que ella finge un orgasmo delante de la persona y lo puede hacer perfecto. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrada a eso. ¿Por qué? Porque el hombre no le daba placer, porque para el hombre era tener la relación sexual, eyacular y cae al lado que se duerme. Y la mujer queda así. Eso es un sexismo horroroso. Sí, pero yo hablo, en relación al comentario del chat, pero yo hablo de años anteriores, no hablo de la sociedad de hoy. Hablo cuando mi vieja tenía 45 años, que debe ser, no sé, hace 30 años atrás. Hace 30 años atrás, una mujer sin estudios técnicos ni superiores, sin experiencia laboral, era muy difícil lograr la autonomía. Mirta. No puedo. Ahí sí. Ahí sí. Mira, Sí. quería decir en relación a lo que estaban escribiendo en el chat, porque dice que una mujer se puede reinventar a cualquier edad, en cualquier momento de su vida. Estoy completamente de acuerdo, pero ¿bajo qué circunstancias? Porque es sumamente difícil para una mujer que ha sido, por ejemplo, víctima de violencia toda su vida, que no tiene estudios, independiente que sea joven, necesita tener redes de apoyo, necesita tener
personas que la puedan ayudar, porque si no, es sumamente difícil, independiente de la edad y independiente de la época. Eso quería acotar. Pero quizá hoy día hay ciertas posibilidades de algo. Hoy día hay Tania, muchas posibilidades, sin duda, hay muchísimas posibilidades, pero el tema a lo que yo voy es que, por ejemplo, cuando existe violación, cuando existe violencia, cuando existe una mujer que ha sido, no sé, pues por muchísimos años sometida, para esa mujer va a ser sumamente difícil, aún en esta época. ¿Cachai? Es complejo, es porque también lo he visto también en el tema de mi trabajo, uno lo puede ver a diario y uno dice, pero ¿cómo si es tan joven? ¿Pero cómo la ayudamos? Y uno de repente piensa que es fácil o que lo puede lograr con facilidad. Lo puede lograr, sí, pero para llegar a lograrlo, el camino que tiene que recorrer igual es difícil y necesita esa mujer de mucho apoyo. Lamentablemente, en la época que estamos todavía es difícil, es lamentable, porque yo concuerdo con Mariela, que puede reinventarse. Claro que sí, las mujeres podemos hacerlo porque tenemos la capacidad, pero lamentablemente va a depender del contexto, va a depender de cómo está esa mujer. Son muchas las variantes, eso quería decir, que es lamentable, pero es la realidad que vivimos. gracias. Bueno, esto está vinculado entonces al tema que estamos viendo, que tiene que ver con la sexualidad. Tania. Sí, continuando con la reflexión, yo creo que lamentablemente las generaciones de profesoras y profesores, particularmente los que vivimos en el entorno urbano, tenemos la falsa idea que se descubrió un poco ahora con la pandemia, que en todos los hogares vivimos en el siglo XXI, y no es así. A mí por otro tipo de trabajos que hago, me ha tocado harto ir a la ruralidad a generar proyectos, por ejemplo, culturales o patrimoniales. Y muchas veces en reuniones con centros de madres, muchas mujeres se ausentan porque el marido no les da permiso. Eso existe, eso es real. Y otra cosa que uno también observa que tiene que ver con esta como violencia estructural contra la mujer es que particularmente los estratos más vulnerados, a las niñas entre los 14, 15 y 16 años, los padres ya no apuestan a un futuro por ellas. Si la niña se pone a pololear y se va con el pololo, la dejan. Si se embaraza, una boca menos. Eso es súper duro y es muy notorio. Y lo otro que una mujer se puede reinventar y todo eso, honestamente, eso pasa como hasta los 40 años, porque después encontrar trabajo, la otra vez leía unos comentarios de una escritora que pasados los 50 las mujeres se vuelven invisibles como en el mercado del amor, entre comillas, pero también pasa a nivel del trabajo. Porque particularmente la tercera edad en la mujer es algo súper sancionado, o sea, la mujer no se ve tiempuda con canas, se ve descuidada. Y eso es como lo que se nos va olvidando, porque claro, hay un discurso como muy triunfalista a lo mejor del progreso de la sociedad, pero en concreto yo diría que ni siquiera el Ministerio de la Mujer actualmente da garantías muchas. O sea, cuando uno asiste a por ejemplo, a poner denuncias, literalmente las mujeres tienen que llegar como con un ojo morado, con una situación de violencia flagrante. En Chile no se reconoce el acoso moral, perdón. Entonces la violencia se mantiene nomás. Lo bueno sí es que las generaciones más jóvenes tienen espacios para poder hablar y reflexionar también cómo viven ellas, cómo viven sus madres y cómo han vivido sus abuelas. No sé si eso exista para los varones. Creo que falta un poco de reflexión
aunque sí existen los estudios de masculinidades, pero yo una vez leí una tesis muy buena sobre lo que es ser hombre, pero está escrito por una mujer. Entonces es bien sintomático. Es bueno que esté de la Coral Herrera, pero es bien impresionante que pase eso, porque uno ve que los chiquillos igual se restringen en cómo interactúan afectivamente con los otros, con sus pares, con otros chicos, con sus compañeras. Hay una suerte como de máscara que tiene que portar el hombre, particularmente si es heterosexual, que es súper pesada, po, y que entrampa todas las relaciones. Eso. Gracias. Pero yo te diría que igual algo está cambiando en la sociedad. O sea, efectivamente, las generaciones anteriores vivieron otro tipo de sociedad con otro tipo de restricciones. Hoy, paulatinamente, uno empieza a darse cuenta que algo va cambiando. Si bien no ha cambiado en la globalidad, pero hay grupos que están cambiando. En el caso de la mujer, o sea, está cambiando su sexualidad. Está mucho más dispuesta a tener sexo, a pasarlo bien, a querer placer sexual. Y en el caso del hombre está más vinculándose con la parte afectiva, con la parte emotiva, con el tema de los hijos. Entonces, ambos están cambiando. En aspectos distintos, pero ambos están cambiando. Ambos de alguna manera están equiparándose, lentamente. Esto se ve fundamentalmente, y como decía Tania, en las generaciones más jóvenes. Vamos a ver que hay un cambio bastante importante en varios aspectos de vamos a volver a compartir la pantalla, en varios aspectos vinculados a la sexualidad, y justamente vamos para allá. Entonces, esta democratización del placer implica un cambio en la sexualidad. Ya no estamos en la discusión como veíamos en la sociedad anterior, de que si la función principal era la reproducción o no, en términos de la sexualidad. Hoy, las personas tienen absolutamente desvinculada la sexualidad a la reproducción. Y esto es lo que Giddens llama la sexualidad plástica, que es una sexualidad mucho más maleable, más flexible, que las personas pueden querer tener sexo por el solo hecho de querer tener sexo, porque están excitados. Y eso no es que sean malas, no es que sean pecadores, es porque todos somos seres sexuados, cual más, cual menos, nada más de que todos son idénticamente igual de sexuados, pero hay un cambio en la disposición de la sociedad hacia la sexualidad. Todavía queda mucho por avanzar, evidentemente que queda mucho por avanzar. Y vamos a ver un poco ahora el tema de los cambios de las conductas y prácticas sexuales, que sería el tercer punto de esta dimensión sociológica. Y esto para que veamos los cambios. El inicio de la actividad sexual. Yo les comentaba la clase pasada que el 2000, hace 22 años prácticamente, y se hizo un estudio de comportamiento sexual. Lo que demuestra que en nuestro país se hace necesario tener un nuevo estudio porque necesitamos saber cuáles son los comportamientos de las personas en el ámbito de la sexualidad. Y que mostró que, bueno, como era históricamente, los hombres se inician sexualmente antes que las mujeres. Sin embargo, tenemos un estudio más reciente, del 2015, del Instituto Nacional de la Juventud, y que muestra que la edad de iniciación se ha ido equiparando entre hombres y mujeres, siendo más o menos a los 16 años la edad de iniciación sexual. Esto en promedio. Ahora igual, yo creo que la gente, cuando le preguntan esta cosa, yo creo que la gente como que miente un poco, porque yo creo que antes. Yo creo que los 15. Y esto muestra otro estudio, que de ahí le voy a mandar la bibliografía, y que muestra las diferencias generacionales. Entonces el cambio se está produciendo, y se está produciendo más rápido de lo que nosotros estamos pensando. Por ejemplo, en este estudio se encontró que las mujeres mayores de 56 años se iniciaban a los 23 años, 24 casi. Mientras que en ese mismo estudio, las que tenían entre 18 y 30 se iniciaban sexualmente a los 16,38 años. O sea, una diferencia bastante importante. Y esto
en un mismo momento. O sea, no es que las mujeres de 56 años sean mujeres que vivían hace 30 años, no, hoy. Hoy se encuestó a personas de distintas edades y que salió esta diferencia, que las mujeres de mayor edad se inician mucho más tardíamente y que las personas y que son más jóvenes. Y considerando que estas personas no han llegado a los 56 años. Algo del chat. Bueno, la religión el día de hoy todavía determina gran parte de las restricciones. O sea, solo vamos a ver un rato más, pero por ejemplo, todo, la religión se ha opuesto a todo. Fundamentalmente las dos iglesias más importantes en el país. Se han opuesto al divorcio, al aborto de 3 causales, al matrimonio igualitario. Ahora uno te preguntaría, ¿y cuánto eso influye en la población? Bueno, yo creo que algo influye. En parejas sexuales ahora, un segundo aspecto dentro de los cambios de las conductas y prácticas sexuales. Y también en estudios, en este estudio fundamentalmente el Ministerio de Salud, los hombres declaran mayor cantidad de parejas sexuales que las mujeres. Sin embargo, nuevamente vemos que un estudio del INJUS del 2015 reporta menos diferencias, con un promedio de 1,9 parejas sexuales. 2,06 para los hombres, 1,52 en las mujeres. Es decir, ya no hay una diferencia tan abismante entre la cantidad de parejas sexuales y que tienen los hombres que la cantidad de parejas sexuales y que tienen las mujeres. ¿Virusa? Hola, Hola. buenas tardes. Buenas. Ahora sí puedo hablar, que recién no había podido hablar. Dale. Sí, quería hacer una acotación que la iniciación de las relaciones sexuales, igual el estudio, siento que está súper atrasado porque hoy en día hay niños que inician sus relaciones sexuales a los 13 años, 12 años, y es súper complicado porque, por ejemplo, ayer mismo en el debate presidencial hablaron este tema de poner pastilla anticonceptiva a disposición de los estudiantes de los liceos o los colegios en general. Sí. Y la entrevistadora dijo, ya, pero ¿desde qué edad? Y recuerdo que, por ejemplo, Boric dijo que igual va a depender del contexto y de la situación, pues la niña como que, o sea, la entrevistadora lo obligaba y le decía, pero ¿cómo no va a tener un rango de edad para decirlo? Y yo creo que esto también impide, el hecho de que no hayan estudios, también impide así como un rango de edad, o también impide que haya como un espectro de estudiantes que vayan a necesitar esos anticonceptivos. Yo igual encuentro que es una buena medida que de partida no solo se entreguen anticonceptivos, sino que también haya como una matrona, por ejemplo, que esté a cargo no sé, de examinar a las niñas o ver si es que iniciaron su periodo de buena manera antes de empezar a pensar como en las pastillas. Pero obviamente igual lo aceptaría eso, pero yo encuentro que igual es súper difícil porque si los estudios están tan atrasados y no hay como, porque igual del 2015 ahora ha avanzado mucho la sociedad con toda la tecnología, con todo lo que ven los niños, están hipersexualizados, entonces ya los dos están queriendo experimentar, entonces igual hay que tener eso en consideración, creo yo, como profesores, estar igual como atentos a esas señales. Y que estas estadísticas claramente ya no nos sirven hoy en día. Es que lo que pasa todo esto, gracias Virusa, estos estudios son en promedio, o sea, igual yo encuentro que los 16 años es harto, o sea, yo creo que efectivamente en promedio yo creo que es menos, y como los 15, pero igual son estudios que es el promedio, o sea, le preguntaron, no sé, a 2.000 personas la edad de iniciación sexual y sacaron un promedio. Ahora el promedio puede ser más alto, más bajo, pero yo creo que efectivamente la realidad es un poco distinta. Rosa.
Sí, es súper importante comentar que si bien siempre existen pioneros en investigación, y ahí Francisco ha investigado mucho con respecto al tema, también las mismas investigaciones tienen relación con los temas sociales que se van abordando. Entonces es súper importante generar estos espacios de reflexión, como llevar estos espacios a la discusión nacional finalmente, porque eso de algún modo va obligando como a los cuerpos académicos a investigar acerca de estos temas. Si los temas no son sociales, no hay académicos que lo investiguen, y no porque no quieran, sino porque tampoco existe financiamiento. O sea, hay toda una cadena detrás que es la que finalmente permite que una investigación se lleve a cabo o no. Entonces, una muchas veces dice, o hay una creencia y dice, bueno, ¿en qué vamos a influir nosotros nacionalmente en que hagamos estos espacios? Y sí, tiene directa influencia, porque al poner los temas como un tema social, finalmente es todo un ciclo social que se empieza a mover con relación a esto, y los profesores en eso efectivamente tenemos que ser pioneros, en poner este tema como un tema trascendental, en ponerlo como una dificultad finalmente de abordaje, porque si no se está discutiendo, no hay herramientas para que los profesores lo puedan tomar, no existe capacitación, no existe herramientas para los mismos padres y apoderados. Entonces es como toda una cadena que se va articulando. Eso. Exacto. Y, o sea, además está el tema de que, bueno, efectivamente hay poco estudio. ¿Por qué? Porque hay poco financiamiento. Pero además, la gente habitualmente investiga en ciertos temas. O sea, las personas que investigan en sexualidad es porque les interesa el tema y quieren seguir investigando en sexualidad. Y eso como que igual dentro de la comunidad de investigadores como que tampoco es tan bien visto. O sea, yo recuerdo, bueno, años anteriores cuando recién entré a la universidad, a la UNCE, hace 20 años, eran otros profesores que había en el departamento ya casi todos jubilados. Pero yo recuerdo que y cuando llegué recién contratado, qué sé yo, me empezaron a preguntar todos los profes, ¿y tú qué onda, qué sé yo? Y hace investigación, sí, ¿y qué tema trabaja? Sexualidad. Y como que se produjo un silencio. O sea, nadie supo qué preguntar después de eso. O sea, pero yo me daba cuenta que cuál era desde la visión de ellos, y así, ¿por qué te interesa eso? O sea, soy como medio mirón, ¿qué onda? ¿Por qué te interesa saber de la sexualidad de las personas? Bueno, porque es absolutamente necesario saber de la sexualidad de las personas, porque como vimos en la clase anterior, yo como Ministerio de Educación o como Ministerio de Salud, tengo que saber a qué edad se inician sexualmente las personas, porque tengo que saber desde qué edad tengo que empezar a preocuparme, lo que decía una de las compañeras, de los temas de ir a los servicios de salud, y que haya una matrona que esté especializada en adolescentes. Cuando se empezó a repartir la píldora al día después, y la gente quería que fueran con los papás a buscar la píldora al día después. O sea, ¿cómo un adolescente va a ir con los papás al servicio de salud a pedir la píldora al día después? A no ser que hubiera sido objeto de una violación. Pero si fue el contacto de una relación sexual consentida, o sea, bastante difícil. Bueno, y considerando, ponte tú, que el año 2000, un 61,2% de las mujeres declaraba haber tenido una sola pareja sexual en la vida. En el año 2000, las mujeres mayores, fundamentalmente. Entonces, ¿cómo va cambiando esto rápidamente? Entonces, más allá de lo que uno piensa, no sé, cuando uno está viviendo en la sociedad como que le cuesta ir asumiendo los diferentes cambios que se han producido. Esto ya lo vi, ¿no? No. Los varones declaran mayor frecuencia en las relaciones sexuales, sobre todo en el grupo comprendido entre los 46 y los 55 años. Sin embargo, nuevamente vemos que se está produciendo un cambio. En el grupo de las mujeres más jóvenes, las mujeres superan a los hombres en frecuencia de relaciones sexuales. Entonces, nuevamente vemos que algo está cambiando.
Y un poco a partir de lo que vimos, a partir del Viagra, qué sé yo, esto produce también una prolongación en la actividad sexual de la mujer, sobre todo de las mujeres más adultas respecto de generaciones jóvenes. Entonces, está habiendo un cambio en la sexualidad de las mujeres. Si vemos también en las prácticas sexuales, por ejemplo, sexo oral. En el 2000, el 36% de las mujeres y el 37% de los hombres declaraban haber realizado sexo oral, en el 2000. En el 2015, el 49% practicaba sexo oral. 4 puntos más que la medición del 2012, o sea, entre 2012 y 2015 aumentó 2 puntos. Y por sexo, 52 para hombres y 46 para mujeres. O sea, en 20 años van cambiando las prácticas sexuales. Lo mismo el sexo anal, que esto habitualmente tampoco se preguntaba mucho en los estudios. Bueno, en la actualidad el 26% realiza sexo anal, el 31% de los hombres y 21% de las mujeres. Pero a medida que las personas aumentan en edad, vemos que aumenta la declaración de la práctica del sexo anal, llegando al 35% en los jóvenes de 25 a 29 años. Estudios anteriores demostraban que el sexo anal era una práctica muy poco frecuente. O sea, nuevamente vemos un cambio, se está produciendo un cambio en las conductas sexuales. Un poco, aquí es lo que quería ir con todo esto, es que, un poco lo que estábamos hablando adelante, es que en ambos géneros se está produciendo un cambio en la sexualidad y en las relaciones afectivas. En el caso del hombre, el cambio es una mayor preocupación por la sexualidad de la mujer. Ya no es como antes, entonces, que el hombre solamente se preocupaba de satisfacerse a sí mismo. Entonces ya hay una mayor preocupación. Ahora, podemos decir que esa preocupación no vino de ellos, no fueron ellos los que dijeron, oye, estoy preocupado por el tema de tu satisfacción sexual. No, vino de una demanda de las mujeres. El hombre no tenía conciencia, no le importaba. Es porque además tenía la concepción de que a las mujeres no les gusta el sexo. Y porque esa es uno de los legados que nos dejó la religión y al comienzo la ciencia, como lo vimos en la clase anterior. O sea, el caso de von Krafft-Ebing, que plantea que las mujeres no tienen impulso sexual biológicamente, o sea, no es que a ellas les guste o no les guste, es que simplemente no puede, porque biológicamente no tienen los mecanismos necesarios como para lograr excitarse. Entonces, venimos de una tradición que de a poco se está rompiendo. Vamos a presentacionar acá así. Toda esta bibliografía está, porque cito harto estudio porque, bueno, hace tiempo que trabajo en esto. Entonces, en ambos géneros se está produciendo un cambio. En los hombres, más vinculados a la afectividad, tenemos hombres más afectivos, que quieren comunicarse más con los hijos. No es como antes, que no era conducta del hombre preocuparse por los hijos, eso tenía que hacerlo la mujer. Y en el caso de la mujer también hay una verdadera revolución sexual. O sea, porque en casi todos los ámbitos es que vemos la comparación con el 2000, con 20 años atrás, es muy distinta. Y por otro lado, cuando uno mira específicamente los grupos jóvenes, es más distinta aún. Entonces, ¿qué le produce a uno eso? ¿Qué puede pensar uno de eso? Que a futuro esto va a ser aún más frecuente. Si por ejemplo, por ejemplo, no sé, y que no veo la diapo, que el 20 y tanto % de las mujeres practicaba sexo anal, no vamos a pensar que en 2 generaciones más este porcentaje va a disminuir. Va a aumentar porque las personas están abriéndose a nuevas experiencias en la sexualidad. Entonces eso es algo que está ocurriendo. Como digo, esto es un análisis de la sociedad, más allá de que nos guste o no nos guste, o sea, porque aquí no hay un juicio valórico. Es lo que está ocurriendo en la sociedad.
No, esto no lo voy a ver. Y ahora vamos a pasar a la dimensión política de la sexualidad. Un poco para que alcancemos a hablar algo de esto. Este es un autor, Jeffrey Wicks, que él habla de la sexualidad, tiene un texto bastante interesante que se llama justamente así, Sexualidad. Y él hace un análisis de la sociedad inglesa, la sociedad de origen del libre mercado. ¿Y qué es lo que se da cuenta? Que los partidos políticos, bueno, esto también tiene mucha coherencia con lo que ocurre hoy día en Chile, que los partidos políticos que se denominan a ellos liberales, son liberales solo en un ámbito, que es el ámbito económico. O sea, hay libertad para hacer empresa, emprendimiento, compremos, vendamos, arrendemos, hagamos tratado de libre comercio, hagamos esto, lo otro. Pero cuando tú le preguntas en el plano de la sexualidad, en el plano de poder escoger tu compañero o compañera sexual, ahí no, ahí ya empiezan las restricciones. No, que eso no es libertad, eso es libertinaje. Entonces, a Wicks le empieza a llamar la atención eso. Entonces uno puede pensar qué ocurre en nuestra sociedad, y con eso, y lo que vamos a plantear es que hay una convergencia entre la derecha política y la Iglesia Católica en materia de sexualidad, reproducción. Y bueno, fundamentalmente esto vamos a verlo en distintos aspectos. Se lo muestro así como un todo. Vamos a partir analizando algunos. La campaña de prevención del SIDA. Acá, ¿qué es lo que queremos demostrar? Es que en el fondo la Iglesia Católica, que en un primer momento, cuando surge la discusión entre la ciencia y la religión, en un momento la ciencia avala lo que plantea la religión, de modo tal que para lo que la religión era pecado, para la ciencia es enfermedad. Bueno, pero al poco tiempo la ciencia dejó de avalar esta relación entre sexualidad y pecado. Y por lo tanto la Iglesia quedó sola, pero no quedó sola por mucho tiempo, porque encontró la derecha. Entonces encontró en la derecha un socio con el cual efectivamente puede hablar y tienen los mismos puntos de vista. Por ejemplo, la campaña de prevención del SIDA. Bueno, vemos que acá hay gente de edades similares a la mía, así que me imagino que algo se recordarán de cuando habían campañas de SIDA y las campañas de SIDA eran objeto de discusión pública. O sea, ves que todos sabíamos, ves que salió una campaña del SIDA, iba a armar el escándalo, iban a salir los curas, los pacos, todo el mundo a opinar, a hablar, que esto, que lo otro. Bueno, y hubo un momento en que Vivo Positivo amenazaba con denunciar al Estado, porque salió una ley de SIDA, existe una ley de SIDA, que por ejemplo impide que, como era antes, que podían llegar a tu trabajo, ponte tú ya, y tienen que someterse al test de VIH. Bueno, el que sale positivo, bueno, lo echan. O sea, eso ya no se puede hacer, y no se puede hacer no por voluntad de los empleadores, sino porque existe una ley que lo impide. Y esta ley también le asigna al Estado la función de la prevención de la epidemia. O sea, la cuestión no está así como que alguien que se encargue. No, existe una ley que dice que el Estado debe encargarse de la prevención del SIDA. Y como continuamente las campañas del SIDA que salían eran campañas censuradas por en aquel momento los dos canales televisivos de la Iglesia y de los empresarios, que era el Mega de los empresarios, Ricardo Claro, dueño del canal, y Canal 13. Entonces, en el fondo, ¿y qué es lo que se quería demandar? Era decir al Estado, usted está encargado de la prevención del SIDA. Bueno, resulta que no puede haber una prevención del SIDA eficaz si 2 de los 4 canales, que en ese momento había, censuran las campañas, porque entonces le está llegando a la mitad de la población el mensaje preventivo. Entonces, esto, ¿y qué es lo que hicieron? Algo no muy bonito. Ellos dijeron, ya, nos quieren obligar a tener campaña de prevención, ya, vamos a tener. Pero nuestras campañas de prevención, no las campañas de prevención del Ministerio de Salud, que eran consideradas horrorosas. Bueno, y sale una campaña, Canal 13, me acuerdo perfectamente, que sale una mujer frente a un espejo, arreglándose.
Entonces, se pintan los ojos, se pinta la boca, se arregla el pelo, todo mirándose al espejo, un espejo de cara. Se pone un collar y dice, esta noche voy a matar. O sea, ella va a salir a tener sexo sin protección y va a salir a matar gente, o sea, absolutamente promoviendo la discriminación de las personas con VIH y queriendo dar la impresión que las personas con VIH lo que quieren es matar a las personas, cuando en el fondo todos los estudios muestran absolutamente lo contrario. Había otra que aparecía una mujer, qué sé yo, también en un Zoom bien cercano, la cara de una mujer y un hombre acostado en el pecho, qué sé yo, en el hombro. Y después la cámara se empieza a alejar. Bueno, resulta que la mujer estaba muerta en un ataúd y el hombre estaba, qué sé yo, consolándose de la pérdida de la pareja. O sea, una campaña absolutamente de desinformación, porque aquí lo que importa es entregar una información. Todos los estudios han mostrado que si yo asusto a la gente, no voy a causar la prevención, porque la gente se va a asustar y cuando la gente se asusta no sabe qué hacer. En cambio, la campaña de prevención del Ministerio de Salud le dicen a la gente qué hacer. Usted use condón. Entonces, yo ya no ando aterrado por la idea de saber qué hacer hoy, el SIDA, que se... No. Yo ya sé qué hacer. Entonces, una campaña donde lo que hacen es provocar miedo en las personas, eso no es una campaña preventiva. Es porque le tienen que decir a la persona qué hacer. Yo diría que una de las campañas más exitosas de la prevención del SIDA fue una campaña donde hacían este gesto, y este gesto era usar condón. Y bueno, y uno de los afiches que causó mayor escozor fue el de un adolescente. O sea, no sé qué tan adolescente, pero era una chica que salía vestida de colegial y salía haciendo el gesto del condón. Oye, en ese momento estaban canonizando a Alberto Hurtado en Roma, y justo andaban nuestros sacerdotes por allá. Pues. Oye, ellos acusaban al Estado de promover que los jóvenes tuvieran sexo a temprana edad, que esto ya era el colmo, que era prácticamente lo último. O sea, causó mucha discusión. Y acá vemos efectivamente entonces que la derecha y la iglesia tienen la misma postura frente a la prevención del SIDA. Frente al SIDA, no hay que decirle a la gente qué es lo que debe hacer, sino lo que no debe hacer. No debe tener sexo. Si incluso muchas de las campañas de prevención que comenzaron a hacerse eran también erróneas. Y por ejemplo, al principio eran las 3 medidas. Abstinencia. Respecto a la abstinencia, ¿qué es lo que puede decir uno? En función de los estudios, es que las personas efectivamente pueden declarar la abstinencia, pero no la pueden mantener en el tiempo. O sea, las personas, si uno encuentra la pregunta, ¿usted usa alguna medida de prevención del SIDA? Sí, la abstinencia. ¿Usted condón? ¿Usted pareja única? ¿Usted condón? Entonces, yo agarro a esas mismas personas y las estudio un año después y veo qué pasó con las personas que el año anterior habían declarado abstinencia. Muchas de ellas ya dejaron de ser abstinentes. Entonces, no es una medida que funcione en el largo plazo. Así que, por lo tanto, si esto va a ser con plata de todos los chilenos y chilenas, bueno, gastémosla bien. Po. Después, y pareja estable. Ya pareja estable acá, pareja estable allá. Empezaron a llegar las mujeres con VIH a los servicios de salud. ¿Y por qué? Porque ya tenían pareja estable, pues. Entonces ya se adecuaban a lo que el Ministerio de Salud le decía. Estoy casada, tengo mi marido, mi pareja estable, estoy haciendo lo que el Ministerio de Salud me dice para prevenir el SIDA. Bueno, entonces ahí se dieron cuenta que el concepto de pareja estable no servía, además que los jóvenes, si tú le preguntabas a alguien de 17 años de su pareja estable, ¿y tú tienes pareja estable? Sí, ¿y cuánto lleváis? 2 semanas.
porque para ellos es otro el concepto de estabilidad. Entonces, no podía ser pareja única y pareja estable. Después le pusieron y pareja única. Lo mismo, también hay dificultades. Entonces, después, para reforzarle, pareja única, mutuamente fiel y ambos sin VIH. Oye, entonces mejor tanto enredo difunda el uso del condón, si esto es lo que está demostrado por todos los científicos en toda parte del mundo. Después, los programas de educación sexual. Recordemos que cuando... Bueno, Chile tenía tradición en educación sexual, y esta tradición se corta con la dictadura. La dictadura establece que esto no, ya no vamos a hablar de ninguna cosa de educación sexual. Y Chile tenía buenos planteamientos. Pero bueno, hubo 17 años donde esto quedó absolutamente afuera de la discusión, no había educación sexual, y se instala nuevamente con la llamada democracia. Que yo diría, a ver, voy a prender las luces. Un poquito oscuro. Voy a mirar el chat. Entonces, uno de los primeros programas de educación sexual, que en mi opinión fue el mejor de los que había hasta ahora, yo creo que ustedes se acordarán, las JOCAS, las jornadas de conversación sobre afectividad y sexualidad. Que de qué es lo que se trataba acá, es una idea que yo encuentro súper interesante hasta el día de hoy. Era que los jóvenes conversaran de sexualidad. Porque la sexualidad además es difícil meterla curricularmente. Porque igual, más en ese tiempo era como raro tener educación sexual, no sé, los martes, segundo y tercer bloque, por decir algo. Entonces, ¿y cuál era la idea de este programa? Era que el colegio se detenía durante 3 días. Y durante esos 3 días no había otra actividad más que la conversación sobre sexualidad. Incluso se invitaba a organizaciones no gubernamentales a mostrar qué es lo que hacían con sus pendones, entregar información al público. Y bueno, ¿cuál era la gracia que tenía desde mi punto de vista? Es que los jóvenes conversaban libremente de sexualidad. Ellos, nadie intervenía. Pero había un grupo de la comunidad que era bastante diverso. O sea, habían profesores, médicos, médicas, psicólogos, y gente del mundo religioso, sacerdotes. O sea, era un grupo bastante heterogéneo. Y la idea era que ellos tenían que ponerse de acuerdo cómo responder las preguntas de los jóvenes. Entonces era un aspecto bastante interesante. Pero ¿qué es lo que empezó a pasar? Empezaban a haber ciertos grupos que empezaban a cuestionar los programas, que esto ya no podía hacer. Sí, era con permiso de los apoderados. Pero los apoderados también participaban. Sí, era como interesante. Pero igual eran otros tiempos, los 90. Bueno, ¿qué es lo que empezó a pasar? A alguna gente le empezó a molestar. Porque, ¿cómo podía haber algo que los jóvenes hablaran libremente de sexualidad, qué sé yo, y después hicieran preguntas que había que contestarle? Que no se podía hablar de cualquier cosa en temas de educación sexual. Entonces, paulatinamente empezó a resquebrajarse este programa, empezó a haber cierta censura, incluso, no recuerdo el año exacto, pero fue el gobierno de Frei, que Frei comandaba viajando por todos lados, le gustaba salir, viajar, que yo, justo andaba en Padre Las Casas. Y en Padre Las Casas, él iba a otra cosa, pero justo en Padre Las Casas, en un establecimiento educacional, se estaba lanzando la JOCA. Y los periodistas partieron para allá, como andaban acompañando al presidente, y partieron para allá. ¿Y qué es lo que hicieron? Bueno, como habían estas mesas donde se llamaba organizaciones de la sociedad civil a mostrar su trabajo, había una mesa donde se distribuían condones. Pero para mostrarlos, no necesariamente para que se los lleven, pero tú podías dar condones, era como... Esa es un poco esa la idea. ¿Y qué es lo que hicieron los periodistas del Mercurio?
agarraron varios condones, un manojo grande de condones, y venían 2 cabritos chicos, no sé, tercero o cuarto básico, y dijeron, oye, abran las manos, y los niños ponen las manos así, y llenan las manos de condones, foto, portada al Mercurio el otro día. El escándalo de las jocas, que esto ya no podía ser, que se está promoviendo la sexualidad de niños de tercero básico, que no estaban pasando condones, o sea, y eso fue, y esto está mostrado, hay una tesis que les puedo enviar, o sea, no es algo que yo crea, es algo que ocurrió. Bueno, escándalo atroz, qué sé yo, y de ahí paulatinamente ya no era que los jóvenes podían hablar de cualquier cosa, ya eran ciertos temas de los que podían hablar. Después incluso se les cambió el nombre, ya no eran jocas así nomás, eran jocas con 2 C, que eran jornadas comunitarias de conversación en afectividad y sexualidad. Y ya no se podían hacer los establecimientos educacionales necesariamente. Si tú querías hacerlo, si algún profe y un grupo quería hacerlo ya, consíganse una junta de vecinos para hacerlo, pero acá en el colegio no. En ese momento también aparece Mariana Elwin, nuestra ex ministra de Educación, diciendo que los condones y los dildos no podían entrar a los establecimientos educacionales. Así que si alguien los quería usar, pero ya, que lo use, pero no en el establecimiento educacional. O sea, no poder, dentro de los establecimientos educativos no podemos distribuir condones, ni mostrar condones, ni difundir el uso del condón. Entonces, nuevamente vemos que hay una... bueno, la Iglesia lo condenó absolutamente. Incluso después hubo un cambio de los programas de educación sexual. Vino otro que le pusieron el programa de sexualidad responsable. O sea, mira el cambio. O sea, yo ponerle sexualidad responsable, es decir, ya tiene que haber una sexualidad, pero una sexualidad dentro de ciertas normas, estándares, ciertas pautas. Bueno, cuando se lanzó ese programa, ¿y qué es lo que pasó? Estaban todos esperando que llegara el representante de la Iglesia Católica, que era Monseñor Esati. Era el presidente de la comisión, no me acuerdo, de educación del obispado. Pues estaban todos esperando que llegara él, y él no llega. Y estaban todos con los periodistas listos, el presidente, a cortar la cinta, y no llegó al lanzamiento. Y después los periodistas le van a preguntar, ¿y por qué no llegó? Es porque la Iglesia no puede avalar lo que no conoce. Entonces ellos no les preguntaron la opinión respecto al programa de educación sexual, y entonces le quitan el apoyo. ¿Por qué le tendríamos que preguntar a los curas de un programa estatal de universidad, o sea, de educación sexual, de un Estado laico? O sea, no sería necesario. Después, más adelante, Piñera. Como ya se da cuenta, Piñera, de que los tratados internacionales que ha firmado Chile implican que debiese haber educación sexual. Entonces, en ese momento, el ministro de Educación, Joaquín Lavín, le dice, ya, tú encárgate. Hay que solucionar este tema de la educación sexual. ¿Y qué es lo que hacen? Hicieron un catastro de todas las instituciones que trabajaban en temas de educación sexual. Y le empezaban a preguntar, ¿usted qué servicio ofrece para el enfoque? Qué sé yo, las instituciones tenían que postular. Y finalmente quedaron 7 programas de educación sexual. Programas bastante diferentes. Y uno puede decir que la selección y que se hizo no era mala, fíjate. O sea, porque quedó el programa PASA de la psicóloga Irma Palma, que ella ha trabajado muchos años en temas de educación sexual, y también quedó el programa Teen Star de la Universidad Católica, que yo les comenté en la reunión pasada, que el objetivo de ese programa es que los jóvenes no tengan actividad sexual. Entonces, no les enseñamos preservativos, no les enseñamos métodos anticonceptivos, porque eso, al hablarle de eso, de una u otra forma, ellos entienden que uno le está diciendo a los jóvenes que tengan sexo nomás, no te preocupes, ten sexo, si por último usáis preservativos o tú tomas anticonceptivos, pero no es esa la idea, digamos. Y hasta el día de hoy el tema de la educación sexual está en tierra de nadie, porque nadie hace nada en materia de educación sexual en términos de política. Hubo una propuesta de
de sexualidad integral, pero no fue apoyada en el Parlamento, entonces todo queda como está. O sea, en estos 20 y tantos años de supuesta democracia, no ha habido ningún avance en materia sexual. Es más, si uno lo mira evaluándolo desde el primer programa de educación sexual, la JOCA, o sea, había un retroceso. Se empezó bien, pero paulatinamente se volvió atrás. Ley de divorcio vincular. Bueno, acá nuevamente tenemos una convergencia de mirada. Le eché una mirada al chat. Era re bueno el programa pasa. Y parece que ya no funciona. Bueno, pero había uno de la Universidad San Sebastián que se dieron cuenta después, que ya estaba lanzada, que estaba todo el mundo haciendo los programas de educación sexual, y de repente se dan cuenta que el programa de la Universidad San Sebastián pone a la homosexualidad como una enfermedad. O sea, hace poco, entonces, con toda la evidencia científica en contra. Entonces, evidentemente, esos fueron temas que le fueron bajando al programa. Pero la selección del programa me parecía bien. Aunque nunca se sabía, por ejemplo, habían personas que trataban de averiguar qué cantidad de establecimientos educacionales tienen estos programas. Porque tú postulabas como establecimiento, postulabas y tú dices, ya, de todos estos programas yo quiero este. Y el ministerio te lo subvencionaba. O sea, te lo pagaba, te daba plata para que tú contrataras el programa. Pero nunca se supo qué cantidad de colegios habían con programa de educación sexual, qué cantidad de colegios tenía este programa, qué cantidad de colegios tenía este otro. Eso nunca se supo. Bueno, divorcio vincular es también, acá el llamado de la Iglesia católica en ese momento absolutamente poderosa, sin escándalos de abusos sexuales. Bueno, ella llamaba a los parlamentarios católicos y católicas a votar en contra de la ley de divorcio. O sea, cuando había un 80% de la población que quería ley de divorcio, era un clamor popular. O sea, yo creo que, bueno, ocurrió en otro momento, habría habido otro estallido social, o sea, porque la gente, no podemos obligarla además que la gente se separaba de hecho. Entonces, esta persona quedaba absolutamente desprotegida. No habían leyes que permitieran hacer valer esta nueva relación. Si habían hijos con esta persona, bueno, eran hijos fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque ella estaba casada con, no sé, con el Perico de los Palotes, que está separada hace 20 años. Entonces, era algo obligar a la realidad a hacer de una forma que ya no es. Si habían esa cantidad de separaciones de hechos, eso hay que regularlo. Además que ellos, como todos sabemos, ellos se lo arreglaban entre ellos. ¿Por qué? Porque evidentemente, al no existir el divorcio, ¿qué es lo que existían? Existían las nulidades. O sea, la gente con plata le puede pagar a un abogado para ir al registro civil a decir que las personas no se casaron donde les correspondía. O sea, si yo me casaba con una persona, no sé, en Rancagua, después al año siguiente yo podía ir, oiga, señor del registro civil, ¿se acuerda que usted me casó el año pasado? Sí, sí me acuerdo, ¿y qué pasó? Resulta que tenemos un problema, ¿qué pasa? Bueno, resulta que no nos casamos donde nos correspondía porque yo vivo en Santiago. ¡Oh! Vive en Santiago y se casó aquí en Rancagua, ya, entonces el matrimonio es inválido. O sea, estas personas nunca se casaron. Bueno, ¿y cómo se llegó a aprobar esta ley de divorcio? Era porque los periodistas empezaron a darse cuenta quiénes eran los que se oponían y empezaron a buscarle la vida personal de aquellos que se oponían. Y salió Iván Moreira, anulado 5 veces. Entonces, si te anuláis 5 veces, o sea, ¿cómo podéis estar en contra de una ley de divorcio? ¿Y qué hace lo que tú has hecho 5 veces sin ninguna legalidad? Bueno, anticoncepción de emergencia, un poco lo mismo. Cuando el Estado dice, ya, vamos a dar anticoncepción de emergencia, ¿y qué es lo que hace el gobierno? Va al Tribunal Constitucional. La nueva Cámara. Entonces, en el Tribunal Constitucional, ¿qué es lo que se decide? Que efectivamente el componente de la píldora, que es logonogestrel, se dice, eso es inapropiado. ¿Y por qué?
es porque hay vida, entonces esta persona ya tiene vida en su vientre. Entonces, no podemos darle anticoncepción de emergencia porque eso es una forma de aborto. Y como el aborto en ese momento estaba penalizado, entonces no hay anticoncepción de emergencia. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pasó algo muy entretenido, que el Tribunal Constitucional se centró en el componente logonogestrel. Pero después aparecieron otros medicamentos que también eran anticonceptivos de emergencia, pero que tenían otro nombre. Entonces, esos no los podían prohibir. Voy a ver el chat. Efectivamente. Yo no sé por qué la gente de derecha tiene como esta necesidad de dar como una apariencia de algo. Debe ser porque históricamente han sido educados así y están acostumbrados a hacer así las cosas. Porque como Iván Moreira ha anulado 5 veces, entonces yo no voy a pensar de que él quiere proteger de alguna u otra forma, como decía yo, proteger a la familia. Si la familia estaba desprotegida, una ley de divorcio lo que hace es proteger a la familia. Entonces yo no puedo entender que él, habiendo realizado 5 nulidades, esté en contra de que toda la población pueda hacer lo mismo. Lo mismo con el matrimonio igualitario, con el caso del aborto. O sea, acá se plantean 3 causales. A las personas no se les dice, ya, si a ti te violaron, tú obligadamente y necesariamente te vamos a agarrar y te vamos a llevar a un hospital y te vamos a hacer un aborto. No, es si la persona quiere. Entonces, si alguien no se lo quiere, es bueno que no se lo haga. ¿Cuál es el problema? Pero tú no puedes impedir, desde mi punto de vista, que otras personas que tienen otras creencias, o a lo mejor la misma creencia, puedan hacerse un aborto. Entonces ellos defienden la vida. La vida, ¿qué entendemos por vida? Esa es otra discusión. Bueno, por ejemplo, el candidato Kast. O sea, ¿quién puede entender que una mujer que la violaron, yo quiero obligarla a llevar el embarazo a término? O sea, es inconcebible en términos de derecho. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, contar alguna experiencia. Y seguimos, si no. Nuevas formas de maternidad y paternidad. Y por ejemplo, las personas anteriormente, si no podían tener un hijo, bueno, no podían tener un hijo nomás, se acabó. Pero ahora hay nuevas formas de maternidad y paternidad a través de técnicas de inseminación artificial, cosa que también ciertos grupos de la derecha y de la Iglesia católica no concebían. Y no concebían, ¿y por qué? Es porque ellos dicen que Dios es capaz de dar la vida. Entonces, Él es el único, y por lo tanto, si interviene la mano humana, en términos de que algo que Dios no está en su voluntad, no puede ser el ser humano el que intervenga para realizar algo que Dios no te lo permitió. O sea, y el día de hoy no solo hay inseminaciones artificiales, hay vientres de alquiler. O sea, alguien puede arrendar el vientre de otra persona para que esa persona sea la que desarrolle los hijos. ¿Y cómo te vas a oponer a eso? O sea, si a lo mejor, no sé, yo le contara a mi abuelita, de esto que está muerta, me diría, pero qué horror. Bueno, pero es que son las nuevas formas de hacer familia que existen en el día de hoy. Y es mucho más decente. Antes, por ejemplo, la lesbiana, ¿cómo lo hacían? Porque la lesbiana, la mujer tiene una vinculación
especial con la maternidad. Bueno, ¿y qué es lo que hacían sin estas técnicas de reproducción asistida? Bueno, estaban la pareja de dos amigas que tenían un amigo, ven y el amigo le decían, oye, ¿sabes que tenemos un problema? ¿No podía ayudar a resolverlo? Entonces, había de por medio una relación sexual de una lesbiana con un hombre heterosexual y de esa forma conseguían un hijo o una hija. Bueno, ahora eso ya no es necesario. Sin embargo, también hay un pequeño problema, que esto cuesta plata. Entonces, no es llegar y decir, oye, ¿sabéis qué? Vamos a una inseminación artificial, ¿cuál es el problema? Si ahora toda la ciencia lo arregla, todo lo mejora. Sí, pero son varios millones de pesos lo que tenéis que pagar. Entonces, esa es una dificultad y que tienen las lesbianas de grupos más vulnerables, que ellas no pueden acceder a estas técnicas. Y pues son bastante caras. Entonces, nuevamente, tenemos instalada una discriminación hoy. Lo mismo en el caso de los homosexuales. Todas estas técnicas nuevamente van a funcionar, pero en el caso de que tengas plata para pagarlo. Mirta. Ahora sí. Mira, básicamente contar como una experiencia en el área pedagógica que tuve hace un par de años, haciendo ciencias naturales. Tuvimos que ver el tema de reproducción, obviamente, adolescencia, pubertad y todos los cambios que se ven, y sexualidad. Y hay una mirada súper interesante de los niños, porque claro, son preadolescentes, y ellos estamos viendo el tema reproductivo, y surgen estas preguntas: ¿qué pasa con una pareja de mujeres? ¿Qué pasa con una pareja homosexual? Y lo encontraban bastante injusto, y los niños tienen una mirada súper crítica en relación a todas estas políticas públicas que tienen que ver con la adopción, que tienen que ver cómo generar una nueva familia, o cómo yo quiero generar mi familia. Nos pasaba también con los anticonceptivos. Ya nosotros vimos varios anticonceptivos, y las niñas se enojaban y se frustraban porque en el fondo todos los anticonceptivos están pensados para no tener hijos. O la mayoría de los que vimos en ese momento, puede que existan más, no sé, yo en mi ignorancia, pero los que vimos en ese momento eran súper machistas, era para no tener hijos. Y había un anticonceptivo que es el condón, o un método de protección, que es el condón, que en el fondo te ayuda y te ayuda a prevenir algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Y ellas, estoy hablando de sexto básico, 12 años, súper crítico en relación a este tema. Y se nos alargaba un poco. Bueno, los que son profesores saben que el tiempo que tenemos para pasar los contenidos es bien limitado, tenemos que pasarlos como rapidito, porque tenemos que pasar muchos contenidos, pero estos temas a mí se me alargaban un montón porque hay una necesidad por parte de los niños tienen miles de preguntas, yo me acuerdo de haber llevado anticonceptivos, haber llevado la T, esta cosita pequeña, haber llevado el que va en el brazo, vimos las píldoras, vimos el condón, y los manipulaban y los tocaban y hacían preguntas, y era como, necesitamos más de esto. En otro curso, donde no hacía ciencias naturales, pero me tocaba estar de jefatura, surgían ya preguntas en relación a la relación sexual y cómo, desde ellos, de cómo ellos podían abordarlo, porque no podían conversarlo en otro espacio. Y lamentablemente, cuando vimos que surge esta necesidad, se trabajó con profesionales de la salud, y que fue, lamentable, porque no podían abordar las preguntas de los niños. Entonces tampoco estamos preparados desde los profesionales de la salud, quienes son quienes manejan con mayor conocimiento estos temas, porque surgen preguntas tan diversas y que de repente te ponen incómodo, porque no tenemos educación
para poder abordar estos temas tan importantes. Y los niños son súper críticos. Y el problema, según yo, radica en que no tenemos las herramientas como para ayudar a que sean escuchados y cómo ayudarlos a ellos a que sigan en este pensamiento crítico, sino que más bien nos asustamos y como que frenamos un poco su curiosidad o sus ganas de seguir aprendiendo o de querer saber. No sabemos orientarlo muchas veces. Eso quería comentar. Sí, efectivamente, entre los jóvenes hay una necesidad de conversar. Y en el caso de los profesores y las profesoras, o sea, además, por ejemplo, lo que ustedes están haciendo, o sea, ustedes están capacitándose aparte de la formación que recibieron en la universidad. Vamos viendo, por ejemplo, hagamos un análisis de las mallas curriculares y veamos cuántas universidades tienen dentro de su formación la educación sexual, que es como básico si estoy formando un profesor. O sea, ¿cómo no le voy a enseñar educación sexual siendo que eso, ya sea que haga o no el curso, es una persona que va a estar en contacto con niños, con adolescentes, con jóvenes? Entonces, y tiene que tener una cierta formación en el área, o sea, no podemos subentender, tú soy profe, soy adulto, tenés sexo, entonces enséñale educación sexual. O sea, uno tiene que tener ciertos criterios, cierta formación, no es llegar y ponerse a hablar de sexualidad, porque uno no solamente habla lo que uno cree, uno también habla lo que uno ha aprendido. No son puras creencias, hay conocimiento también, y ese conocimiento alguien debe entregártelo. Por ejemplo, en el estudio que hicimos con el colegio de profes, que vamos a mostrar en un par de sesiones más, o sea, el 80 y tanto % declaran no haber recibido educación sexual durante su formación. Entonces, si bien yo reconozco que mi universidad algo ha hecho, yo siempre critiqué a mi universidad porque yo decía, ¿cómo la universidad pedagógica no va a tener curso de educación sexual? O sea, pues a mí era increíble. Además, habían cursos de biología, o sea, carrera de biología, ni siquiera a los biólogos les van a enseñar educación sexual. Bueno, ahora partió una especialización, los estudiantes pueden tomar de manera optativa, si quieren. Además, por ejemplo, de que ellos les tocan 7 cursos en el semestre. A los alumnos se les dice, oye, además de estos 7 cursos, ¿tú quieres tomar otro curso adicional de educación sexual? O sea, aún no es parte de la malla, porque uno diría, es optativo, ya, es optativo, pero ¿entre qué opto? O sea, no, porque no le estoy diciendo, ya, vamos a ponerte este curso de educación sexual, pero te vamos a sacar este otro. No, o sea, la persona tiene que tomar todos los cursos que le corresponden de acuerdo al nivel en que va, y además, si quiere, toma este curso de educación sexual. ¿Tú, Mirte, querías decir algo? Estás muteada. Ahora sí, que en el fondo no tiene que ver solamente con pasar el contenido de sexualidad, porque de repente, y no solamente tiene que ver con los cursos más grandes, de séptimo hacia arriba, más o menos, sexto, sino que tiene que ver con cualquier cosa que pueda ocurrir o con cualquier situación que pueda ocurrir en el establecimiento, porque de repente te encontré con situaciones que tienen que ver con sexualidad en primero básico. Y creemos que porque son niños de primero básico o de segundo básico, no tenemos que abordarlo, o tenemos que poner como paño frío y como quedarnos callados, y son situaciones que se nos han dado muchas veces. Entonces, nosotros tenemos que rebuscarnos por nuestra parte para poder educarnos en ese sentido y poder abordar el tema de la mejor manera posible, de la mejor forma pedagógica también, que de repente hasta tienes que enseñarle a los papás, porque son temas que quizás en la casa no se hablan. Entonces, más allá de enseñar a los estudiantes, también tienes que enseñar a los apoderados, tienes que enseñarle a la familia a abordar ciertos temas o ciertas situaciones que se puedan generar en cualquier curso, con cualquier niño de cualquier edad. Exacto. Exacto. O sea, incluso, de repente lo que también mostró el estudio, era que muchas veces los padres no sabían qué hacer
con temas vinculados a la sexualidad del hijo, e iban a donde los profesores a preguntarles cómo lo hacían, o de repente que la hija le pidió permiso para ir a una fiesta de trasnoche. Entonces, ¿y qué le dice? O sea, le decía, pero usted dígale algo al profe, y el profe le decía, pero ¿cómo si usted es la mamá, cómo yo voy a decirle que no vaya a una fiesta, por qué hasta las 4 de la mañana? Entonces, los padres muchas veces tampoco tienen la herramienta, incluso con el caso del SIDA, es peor aún, o sea, porque ahí hay información concreta. O sea, no es que los padres, que yo tenga que suponer que todos los padres saben las vías de transmisión, la efectividad, la existencia de las terapias, la efectividad de las terapias, y que la terapia no solo es para que la persona no se enferme, sino que además es para prevenir, porque la persona no transmite el virus estando medicado. O sea, todas esas cosas yo no puedo suponer que la persona promedio las maneja. Entonces, alguien tiene que enseñar eso. Y bueno, yo tengo la experiencia de la universidad y veo que la universidad solamente el último tiempo la instaló. Qué bueno que la haya instalado. Pero costó, po. Costó. En temas de sexualidad, afectividad, no solo no existe información, sino que además muchas veces ustedes tienen que lidiar con reclamos de los apoderados. Porque a donde no existe formación, o sea, nadie sabe, por ejemplo, qué cosa yo tengo que ver en cuarto básico, y qué cosas puedo ver en sexto básico y en octavo, porque no hemos recibido formación respecto de eso. Bueno, ustedes tienen, por el hecho de estar en la sala de clase, o sea, ustedes son unos pequeños investigadores porque ustedes están en contacto justamente con los jóvenes y no necesitan de recursos especiales para saber más o menos, por lo que los cabros les cuentan, a qué edad más o menos empiezan a tener sexo. En cambio, un estudio tiene que hacer una determinada muestra de dónde la tienen que conseguir. Entonces ustedes tienen además un saber muy importante, porque ustedes saben lo que está ocurriendo en la sala de clase. Por ejemplo, una de las cosas que salió es que efectivamente con los niños trans, yo pensé que iba a haber más resistencia, sobre todo de los estudiantes y de los apoderados, y al parecer eso no es tanto. Al parecer los niños trans son integrados a la comunidad escolar, sin mayor dificultad, sin mayor problema, sin que hayan las cosas que uno puede ver en otros ámbitos de la sociedad. Yo no sé si a ustedes les ha tocado experiencia con niños trans. ¿Alguien tiene niños trans en su establecimiento? A nosotros nos salió harto. Y al parecer están llegando cada vez más. Entonces, uno debe tener formación, por ejemplo, para determinar qué es lo transgénero y qué diferencia hay entre ser transexual y transgénero. Eso yo tendría que saberlo, pero para saberlo alguien me lo tendría que haber enseñado. Entonces, la transexualidad, o sea, el primero, si una persona, por ejemplo, que nació hombre, pero se siente mujer, es transgénero, porque se siente de un género distinto al que le asignó la biología. Entonces, a partir un poco de la operación de cambio de sexo, esa persona deja de ser transgénero y pasa a ser transexual. Pero ahí no se acaban las dificultades, porque muchas veces las personas que se operan empiezan a llevar una doble vida. ¿Por qué? Porque empiezan a hacer una vida, si yo nací hombre y me operé, y empiezo a vivir como mujer, yo a lo mejor no voy a querer vivir en la misma casa, ni en la misma comuna, ni en la misma región donde vivo y todos me conocieron como hombre y ahora soy mujer. Entonces me voy a ir a otra parte. Y a las personas con las que yo me relaciono, yo no les voy a decir que yo antes era hombre, porque voy a tener temor a la discriminación. Entonces,
es una concatenación de acontecimientos que uno dice, bueno, ¿cuándo se resuelve? Se resuelve cuando aceptemos las personas trans. Ahora ya ni siquiera se usa el concepto de transgénero o transexual, se usa el tema trans. ¿Por qué? Porque ¿a quién le va a importar si la persona se operó o no se operó? O sea, ¿qué importa si la persona nació de un sexo, pero se siente desde el punto de vista del género del sexo opuesto? Bueno, esa persona tiene todo el derecho a vivir como ella siente que debe vivir. Virusa, ¿tú querías hacer un comentario? Bueno, yo lo que vi en el estudio es que habían muchos profesores que estaban llegando con, y que le estaban llegando niños trans a los establecimientos. Y que entre los niños, no la dejan hablar, entre los niños hay bastante aceptación de esto. Con los padres es más reticente la cosa. Y lo que mostró el estudio es que también los profes aceptamos un poco al niño trans, pero si el profe llega a ser trans, ahí ya no nos gusta tanto. Porque siempre pensamos en los niños trans, pero hay personas adultas trans. ¿Y por qué esas personas? O sea, imagínense ustedes que ustedes se sienten que son hombres, mujeres, pero imagínense que su sentimiento fuera del sexo opuesto. O sea, ¿cómo vivir una vida así? ¿Cómo simular ser de una manera, pero en el fondo quieres ser de otra? Y tú sientes que eres de otra. Entonces hay un tema re complicado, porque es tu identidad, la sexualidad es parte de tu identidad, y tú no puedes falsear tu identidad. El único tema de falsearla es porque la sociedad te obliga, porque vas a sentir discriminación, porque vas a sentir acoso, incluso el peligro de malos tratos físicos, de homicidio. Bueno, esos eran los temas que les quería comentar hoy día. Nos queda otra sesión más. La próxima semana viene un taller de educación sexual y que va a hacerlo el profe que en mi universidad dicta el curso de educación sexual. Que él también siempre ha trabajado temas de educación sexual, pero ahora, digamos, más formalmente. Y el martes 30 vamos a mostrar los resultados de este estudio que hicimos con el colegio de profes. Una parte cualitativa, unos focus, y después la aplicación de una encuesta. ¿Y por qué? Porque ¿qué es lo que mostró un poco esta encuesta en el aspecto, un aspecto interesante? Y, por ejemplo, el tema de sexismo, salieron bastante bien, o sea, los profes son poco sexistas, los profes al menos encuestados. Pero cuando tú preguntas en materia sexual, allí salen algunas reticencias, por ejemplo, una afirmación que aunque siempre use condón, una mujer puede tener todas las relaciones sexuales que quiera. O sea, ahí a las personas como que, o sea, equiparar la sexualidad masculina a la sexualidad femenina, y todavía nosotros, por vivir en esta sociedad, todavía nos causa ruido. O sea, todavía aceptamos que el hombre se pueda meter con todas las mujeres que él quiera, pero ahora si la mujer se quiere meter con todos los hombres que ella quiera, ya no nos parece tan bien. ¿Por qué? Porque como la mujer, como que no está eso. O sea, nuevamente aparecen nuestras ideas de género vinculada a que la mujer debe ser de una manera, qué sé yo, si todos somos seres sexuados, ¿por qué habría diferencia entre la sexualidad masculina y la femenina? Si ambos somos seres humanos y ambos tenemos órganos sexuales. Civil van a mandar la grabación, la Rosa, a su correo electrónico. Después hay que esperar que termine el proceso. Yo desconozco un poco cómo funciona el tema del colegio de profesoras y profesores, pero al parecer ellos, teniendo todo el material, ellos lo pueden trabajar. Pero no así que yo le paso una clase, después le paso otra, después le paso otra. No, ellos quieren, son 6 talleres, ya, pásame los 6 talleres y yo no sé qué es lo que hacen, lo editan,
y después la Rosa se los va a mandar, así que hay que mantener el contacto con la Rosa. Sí, lo que pasa es que le cortamos como todos como no sé, los silencios, le ponemos logo, hacemos como un trabajo de edición con los videos, entonces eso luego se sube a la red y se manda también por correo a las personas que asistieron a los talleres. Así que yo creo que cuando termine el ciclo vamos a tener todo disponible. Y les vamos a mandar los PowerPoint, les vamos a mandar la bibliografía, vamos a mandarle todo. Sí, en Revista Docencia además estamos habilitando un espacio que es Educación No Sexista, donde van a estar disponibles todos los PPT, los de esta sesión y los del ciclo anterior, y además vamos a ir subiendo material como curricular en el fondo, como un drive, con muchas carpetas, también planificaciones, o sea, la idea es armar una gran base de datos que permita como ser de algún modo apoyo a la labor y estar de algún modo insumando a esta red que vamos construyendo. Así que eso yo creo que va a estar ya disponible en unas 2 semanas más. Oye, yo les voy a dejar mi correo, por si tienen consulta o cualquier cosa. O si la Rosa no les quiere entregar el material, la acusan. Así que nos queda la última sesión del martes, el martes 30, así que ahí vamos a volver a encontrarnos. Yo igual voy a estar en la sesión de educación sexual viendo el tema del chat. ¿Estamos? Ya por Rosita, usted haga el cierre. Sí, yo creo que ya estamos cerrando y nada, pues las invitamos al próximo martes, que por favor nos ayuden a difundir, siempre hay algún colega que se nos queda sin enviarles la información, así que nada, y agradecerles hoy día estar hasta esta hora en esta sesión. La Elenita quiere decir algo. ¿Qué quieres decir, Elenita? Eso, nada, saludarlos y gracias por estar nuevamente acá, agradecer a todos. Ya pues, buenas noches y nos vemos el próximo martes. Buenas noches, buenas noches, Cauro. Chao.